Ahora es cuando este dice que estamos en directo, pero esperas unos segundos, ¿no? Porque no quieres ahí que empiece el vídeo, como muchas veces pasa, como... chicos! ¿Cómo estáis, chicos? Me parece que te hayan recortado un poco. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, si es tu caso. Bienvenidos a este directo de los jueves. La semana pasada nos lo saltamos, nos lo merecíamos, fue una semana intensa, Clau estaba en reconstitución interna y tuvimos que darnos un descanso, aunque el viernes estuvimos con el tarot. No os olvidéis que los viernes estamos con el tarot también en la misma cuenta de Metroxidon363 en Instagram. Sea como fuere, hoy es el live número 32, estamos acercándonos al mágico número 33. También tengo pendiente un antídoto para tiempos revueltos número 33, ¿lo sabes? El último que hice fue el 32 todavía en Barcelona. Así que bueno, se acercan esos números mágicos, sí, ¿no? Que algunos han demonizado también, ¿no? Por el uso que ciertas fuerzas han hecho de ellos, ¿no? Valga la aclaración que esos antídotos han sido los que me han enamorado. ¡Ay! ¿Qué cosas me dice? ¿Solo enamorado? Bueno, en fin, ya me lo cuentas después. Sea como fuere, estamos aquí otro jueves reunidos hermanos y hermanas. Y, disculpad el rollo cura, hoy queremos seguir hablando del tema que ya abrimos hace 2 semanas, ¿no? Un tema que es la indefensión aprendida y que, a juzgar por el interés que habéis mostrado al respecto, ¿no? Pues es un tema que nos afecta a muchos, en distintos grados desde luego, por distintas razones, ¿no? En distintos causantes, digamos, y situaciones en las que se generó esa sensación. Para los que no hayáis visto el live anterior, lo tenéis que ver después, pero ahora os explico que la indefensión aprendida básicamente es aquella forma de operar internamente que hemos asumido como disculpar a aquellos que hacen cosas que nos dañan y culparnos a nosotros del hecho de haber recibido esos tratos, ¿no? Para poner un caso que sea muy claro, pero no tiene por qué ser algo tan exagerado, tan evidente, puede ser algo más sutil, y lo es, también afecta esa indefensión aprendida ante cosas más sutiles, pero, para que se entienda, ¿no? Alguien es maltratado y, en vez de asumir que no está bien ser tratado así, que no tiene justificación alguna, justifica a la persona que le ha maltratado y entonces se siente culpable del maltrato recibido. O sea, se culpa a sí misma para no culpar al otro, ¿no? Hemos hablado, ya lo digo, en el live anterior hemos especificado muchísimo acerca de eso, pero hoy queremos seguir haciendo zoom, ¿no? En este tema. Y hemos visto que hay 2 cuestiones que además a lo mejor de entrada no parecen muy conectadas o se tienen que explicar, ¿no? Y eso haremos. Que son la justificación, cómo forma parte inseparable de estos mecanismos de indefensión aprendida que al final hacen que nosotros juguemos en contra nuestra y que no nos respetemos y nos cuidemos debidamente, ¿no? Y el otro es el antagonismo, el tomar posiciones enfrentadas al otro, ¿no? Veremos a qué tipo de otro, ¿no? Y por qué. Entonces, bueno, no sé si... Lo primero que quiero es saludarte, Clau. Buenas tardes y bienvenida de nuevo. Estás tan maravillosa y tan radiante que me parece insultante expresarlo en palabras porque es como bajarlo de resolución. Pero ya lo ven y eso es lo mejor que te puedo decir. Hola, mi amor. Mujer. Pedazo de mujer. Pareces 3. Sí, bueno, sí nos ponemos. Que tiene piernas para 3 mujeres, ¿eh? No. Largas. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, cariño? Bien, mi amor. Y sí, ya estábamos inclusive revisando que no solamente, continuando con lo que dice Roger sobre los anteriores lives y sobre este live, hemos visto que inclusive no solamente daría para 2 lives, indefensión aprendida podríamos hablar talleres enteros. Sí, porque la sociedad se fundamenta muy así, muchas familias se fundamentan así, incluso relaciones de amistad se fundamentan así, o de pareja. Entonces, claro, es un tema que en realidad no lo parece, ¿no? Porque además, como ya dijimos hace 2 directos, creo, cuando hablábamos de esa franja de sensibilidad no reconocida, ¿no? Bueno, como es el agua en la que hemos nacido y más o menos hay zonas más contaminadas, zonas menos, ¿no? Pero quien más, quien menos ha tragado algo de contaminación, ¿no? Todos llevamos parte de justificar malos tratos recibidos, que, ojo, esas mismas justificaciones son bajo las cuales justificamos el nosotros mismos tratarnos mal. Entonces, es un temón, ¿no? Aquí está la mariposita saludando hoy. ¿Has visto? Mira, sí. Está saliendo en el directo así de primer plano, ¿eh? Buenas tardes, mariposita. Bueno, siempre tenemos colaboradores, ¿no? Del mundo animal. Pero, aparte de nosotros, quiero decir, que ya somos bastante animalitos. Pero era mucho
alrededor de esto, ¿no, Blau? Sí. De cómo algunas veces en algunas casas, en algunas familias con menor intensidad, pero a veces incluso con mucha regularidad, con lo cual acaba sumando igual, en otros casos de forma muy destructiva, muy destroyer, muy evidente, ¿no? Aquellas personas que no recibieron un trato, que somos prácticamente todos, que reconociera la sensibilidad real y las necesidades humanas reales que teníamos como niño, ¿no? Pues generó esa parte de insensibilización, esa zona que estaba siempre dolida porque no era atendida, nos desconectamos un poco de ella, ¿no? Y aprendimos a justificar esas formas de operar que nos dañaron. Eso hay muchas razones por las que lo hacemos. Perdóname porque es como que te he dado pie y después me he robado el micro otra vez, ¿eh? No, Me vienen está cosas. perfecto, no está bien, tú sigue. Hay muchas cosas que intervienen en eso, ¿no? Pero una es clara, es la lealtad familiar, ¿no? Claro. Es como que tenemos una lealtad automática, inconsciente hacia papá, mamá, por ejemplo. El lazo. Y entonces, de alguna forma, si nos han tratado de cierta forma, era el primer trato que recibíamos, no teníamos un baremo, ¿no? Debe ser la forma normal de tratarme. Si no es como a mí me gustaría, como yo necesito, de alguna forma asumo que eso es culpa mía. Es decir, no me pasa por la cabeza como niño que la persona que me alimenta o me tiene que alimentar y me protege o me tiene que proteger se equivoque a la hora de estimarme, de hacer una estimación de mi valor, ¿no? Yo doy por sentado que la estimación de valor que hace esa persona sobre mí, que en realidad tiene todo que ver con la capacidad de esa persona de amar, Claro. y nada que ver conmigo, pero yo como niño asumo que su forma de verme es la forma en la que yo soy. La forma en la que tú eres. Entonces, claro, si esa persona me ve con distorsiones porque no se amaba a sí misma, no se veía a sí misma, por ejemplo, porque a su vez cuando era niña no la vieron, no la amaron. Si esa persona, que es papá o mamá ahora, no se vio a sí misma hasta cierta profundidad, en términos de cualidades, capacidades, si le dijeron que cosas que eran buenas eran malas, o si a lo mejor no reconocieron parte de, o toda la sensibilidad que esa criatura tenía, ¿no? Y por lo tanto esa sensibilidad fue violada, de hecho, de alguna forma. Entonces, claro, ese niño crece creando una personalidad para tratar de compensar eso, y aquí estamos hablando de todo el viaje, en realidad estoy haciendo como un overview de todo el viaje, ¿no? Crecemos, nos hacemos un traje, una personalidad externa, que es para compensar lo que hemos asumido que estaba mal en nosotros, por eso no nos amaban, en teoría, ¿no? Y desde esa ficción, desde ese yo ficticio, que es un intento de compensación constante, nos vamos distanciando más y más y más de la naturaleza que tenemos, la misma, desde que nacimos. Lo que somos de verdad, más allá de cualquier elucubración mental. Parte de ese mecanismo es la indefensión aprendida, que es el justificar constantemente los tratos recibidos de base, ¿no? Lo que yo recibía de pequeño, bueno, es que claro, yo era un desastre, ¿no? Claro, es que siempre hacía todo mal, es que no me fijaba, es que no hacía los deberes, es que no era muy movido, o es que no hablaba nunca, o es que hablaba demasiado, o lo que nos dijeran, ¿no? O sea, que como tú eras de esta forma, estaba justificado no amarte, retirarte el amor, ser negligente, o incluso maltratarte o abusar de ti, ¿no? ¿Eso es lo que estás diciendo? Eso es indefensión aprendida. Indefensión aprendida es que, no, bueno, mi padre sí que nos gritaba mucho y era muy duro, pero claro, es que él tenía muchos problemas, porque en el trabajo no sé qué, y entonces, claro, y él cuando era pequeño no sé cuántos. Oye, la capacidad de entender por qué las personas actúan como actúan es maravillosa, y hace falta más en este planeta. Capacidad para, más que juzgar a los demás, entender qué les sucede, es maravillosa. Es maravillosa y muestra cierta capacidad para amar incondicionalmente, el poder entender qué les sucede a las personas que nos dañan, como para que nos dañen. Pero usar eso como excusa para quedarte a recibir el maltrato de alguien o para culparte a ti mismo de haberlo recibido o de recibirlo, eso es maltratarte a ti mismo o a ti misma. Sí. No. Es decir, entender es maravilloso y te hace estar en un nivel de conciencia superior al de juzgar, pero que entender no te sirva nunca para justificar recibir tratos que te dañan. Exacto. Entonces, esto no se trata de convertirte en un psicópata no teniendo ninguna capacidad empática o de comprensión de por qué las personas actúan como actúan, y entonces yendo a la tuya y sálvese quien pueda, porque entonces eres uno más de los que generan el problema. Esto se trata de, teniendo la misma capacidad empática y ponerse en lugar del otro y entender que si este hombre o mi padre o mi madre me maltrató es porque probablemente cuando eran pequeños, o lo sé además, los maltrataron y eso tiene una lógica y por lo tanto no es maldad, sino que hay una lógica que opera detrás de todo lo que ocurre,
Que yo entienda eso es maravilloso y me puede dar mucha paz, pero yo tengo que actuar para preservar mi bienestar, mi amor propio, mi cuidado de mí mismo, mi respeto hacia mí mismo, frente a formas de actuar que no sean dignas, que no sean sanas. Y aquí, si quieres, cierro con esto y te paso. El tema central de esto es que las formas en como yo no fui bien tratado, fui maltratado, y quiero que la gente entienda que ser maltratado no es solo lo que nos viene a la cabeza extremo, ¿eh? Exacto. Ser maltratado a veces es que cuando lloras te dicen, va, no llores, no hagas cuento. O qué exagerado eres. Que te digan siempre, aunque sea con una sonrisa en la cara, qué exagerado eres, qué exagerado eres, qué exagerado eres, cada vez que sientes algo, ¿no? Eso es un maltrato. Y el efecto de eso es nocivo porque, y aquí viene lo que iba a decir, lo que te hicieran, o sea, la forma en cómo te trataban, es la forma en cómo aprendiste a tratarte. Y la forma en cómo te trataban, ellos, fuera explícita o implícitamente, la justificaban, se la justificaban. Para ellos era la correcta, aunque no fuera sana. Tú no solo asumiste esa forma de tratarte a ti mismo o a ti misma, sino que con el pack asumiste esas justificaciones, y son las que tú mismo o tú misma usas para tratarte de esa forma, para maltratarte de esa forma. Entonces, muy importante. Fijaos, no estamos enfocándonos en juzgar a nadie, estamos enfocándonos en comprender. Y lo que hay que comprender es que todo el mundo justifica lo que hace, pero que si lo que me han hecho, la forma en cómo me han tratado, no estaba alineada con lo que es realmente saludable, con lo que ahora como adulto sé que es saludable a nivel psicológico y emocional, yo no puedo seguir usando las justificaciones que esas personas usaban para ellas, para seguir aceptando tratos así o para seguir tratándome de esa forma. Por lo tanto, justificaciones fuera. No. Me ha encantado porque has hecho toda una descripción de lo que es la indefensión aprendida desde la persona que siente como víctima, pero también desde el perpetrador y al final que también es víctima. Pero al final de cuentas, ahorita estamos empezando con toda esta revisión que has hecho. Me ha encantado porque has hablado de lo que es la indefensión aprendida, que vendría a ser el aceptar malos tratos, y hacerle al otro el trabajo de justificarlos. Claro, tú ya le haces el trabajo al otro de niño porque el otro ya te está diciendo, eres un inútil, te lo mereces. Entonces yo ya asumo, y esa es la justificación que yo asumo para yo permitir que me maltraten. Pero cuando uno crece y ya estás atravesando esa desvinculación de esa programación, llamémoslo, se abre una nueva perspectiva, porque ya no existe el maltrato, ya no existe nadie que está ahí físicamente, pero cuando llega una persona a tu vida... Ahí estás entrando en el antagonismo. Conexión, pero antes de entrar al antagonismo, mi amor, porque la conexión con esta persona es lo que brinda a mí, en mi caso, el que con esa conexión tan fuerte contigo, es inevitable que entre a mis oscuridades y vea cosas que no estaba viendo. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los comienzos de nuestra relación han habido choques y huida de mi parte. ¿Por qué he huido? Porque tú representabas algo que estaba por completo fuera de mi programación. Estaba básicamente prohibido en tu familia en muchos aspectos. Sí. O sea, tu familia había estipulado, por alguna razón... O sea, la programación que llegaba a mi just familia. Because, tu familia había establecido en algún punto just because, y seguro que hay alguna lógica detrás, en base a vivencias y experiencias, que algunos de mis rasgos como persona eran prohibidos. Porque llevaban a... Fuera verdad o no. A lo mejor ahora lo que llevaran es que las mujeres despertaran sexualmente y mandaran a la mierda ciertas esquemas, estructuras y formas de vivir. Por ejemplo. A lo mejor el problema es que había una faceta espiritual en esos hombres, y eso hubiese llevado a las relaciones a ser significativas y no solo funcionales y de supervivencia. Exacto. Entonces, puede ser por mis razones, ¿no? Pero todos los árboles familiares han estipulado que hay una serie de cosas prohibidas que son precisamente las que liberarían al árbol familiar de sus vicios y de sus patrones destructivos. Exactamente. Porque curiosamente cuando uno actúa desde el miedo para evitar aquello que le da miedo, lo que está haciendo es comprar todos los boletos disponibles para que le toque aquello que le da miedo. Exacto. Lo que resistes persiste. Entonces cuando un árbol familiar a nivel inconsciente establece una serie de verdades, de leyes, para salvarse de una serie de cosas que quiere evitar, por ejemplo maltratos, violaciones, lo que sea, la supuesta solución que establece a nivel inconsciente para evitar esos males es lo que le lleva a perfiles que generan esos males y generan esas situaciones.
y eso también pasa a nivel individual, ¿eh? Todo aquello que hagas desde un miedo para evitar eso que te da miedo, va a ayudar a que eso que te da miedo se manifieste. Claro. Entonces, si algo te da miedo, siente el miedo, no hagas nada. Siente Observa, el miedo. Quédate con el miedo, lo sientes, te abres y te dejas atravesar por el observas. miedo. Y entonces a ver qué pasa después, a ver si tienes otra visión del tema. Entonces, para no desviarnos, todo La aquello justificación. que de alguna forma, por su naturaleza o de forma voluntaria, con intención, ataque a los fundamentos de las justificaciones que permiten el maltrato. Por ejemplo, yo amo a una persona, ¿no? Que no es un ejemplo, es una verdad bien grande. Y esta persona aprendió a justificar ciertas formas de tratarse a sí misma y por lo tanto a veces también de tratar a otros. Lo que justificas para adentro, lo justificas para afuera, que no son sanas. Primeramente no son sanas para ella. Entonces, cuando yo entro, ¿no? Y es mi energía así, pero también pasa así en cualquier relación que esté basada en un amor verdadero y que haya las dos polaridades que debe haber, ¿no? Es como, no es porque yo sea patapam, o sea, en una relación de amor verdadero eso sucede así, ¿no? Saltan las chispas al final, de muchas formas distintas, algunas más gozosas, otras más huevonudas, pero claro, la exposición a mi política de no bullshit que yo aplico primero en mí mismo, claro, es de repente un contraste con el bullshit que todavía se acarrea, ¿no? De formas de tratarse, que eran formas en las que le trataban, formas en las que justificaban tratarle, formas en las que ella aprendió a tratarse, formas en las que ella aprendió a justificar el tratarse. Entonces, como yo no voy a justificar ningún trato, ni hacia ella de ella misma, ni hacia ella de ninguna persona, ni hacia ella de mí mismo, ni hacia mí de ella, ni hacia mí de mí mismo, ni hacia mí de ninguna persona que sea tóxico, que no sea sano, entonces ya lo tenemos. Ya lo tenemos que decir que a menudo saltan chispas, porque hay sistemas de resistencia, antagonismo. Ahí voy. Entonces, lo primero que pasa... El árbol familiar tiene unos sistemas para que no te salgas. Claro, mi programa empieza a chirrear. ¿Y ahí qué pasa? Viene la disociación, me alejo. ¡La disociación! No, eso ya es enajenación, mi amor. Sí. Disociación. Claro, enajenación sería. Disociación sería más así. Enajenación es. Disociación. Ay, enajenación. En fin, bueno, un día haremos todo un reparto de expresión física de los diferentes estados emocionales y mentales, en fin. Bueno, la cuestión Cuénteme, ¿por qué no me cuentas más acerca? La justificación que salta para que yo ya no estoy conectada a mi programa familiar, ya me desconecté, o sea, ya no están ni siquiera presentes las personas que me conectaban a ese programa familiar. Sin embargo, al llegar tú, triggers. Porque eso es importante. No es si vives en la misma ciudad o no, si están vivos o no, si hablas con ellos o no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En realidad es un tema tuyo contigo mismo. Es un tema de si valido o no las formas que aprendí a tratarme y las justificaciones que conllevaban en el entorno en el que nací. Es una decisión personal tuya contigo mismo que te afecta a ti. Exacto. Entonces, ahí él empieza a decir cosas y yo... antes de antagonizar contigo viene mi justificación. Siempre. De justificar aquello que tú dices, ok, Claudia, esto no es aceptable que haga cierta persona en tu entorno y tú lo asumas como es verdad. Ay, no. Por ejemplo, cuando alguien intenta manipular, ¿no? Claro, de una forma muy clara. Es que al final, pobrecito, lo que pasa es que ha tenido una indefensión aprendida. Infancia muy difícil. Es decir, yo me tengo que dejar manipular por esta persona porque, claro, como esa persona lo ha pasado tan mal, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hay que hacer, mi amor, para salir de eso? Bueno, y esa justificación es el claro ejemplo que después te lleva al antagonismo. Pero me parece muy importante explicar por qué se llama indefensión aprendida en realidad. Se llama indefensión aprendida porque en cierto punto, vamos a suponer de pequeño, te sentiste tantas veces indefenso, sentiste tantas veces que no estabas siendo protegido por quien debía, te sentiste tantas veces indefenso que aprendiste que indefenso es el estado natural. Aprendiste que estás indefenso siempre y que por lo tanto, ¿para qué narices te vas a defender? ¿Para qué vas a luchar? Mejor que justifiques lo que te acaban de hacer y tira para adelante. Hasta la siguiente. Claro, no era tan malo. Al final, o sea, puedes seguir esclavos, adelante. Sumisos, que básicamente no hace falta ni que les maltraten porque ya se dan ellos mismos. Nadie no hace falta que los manipulen porque ya se manipulan a sí mismos. Y de esto hay un porcentaje en todos nosotros. Y algunos de vosotros a lo mejor os reconocéis mucho y es como un poco de vértigo. Shh, calma,
Lo importante es reconocerse. El camino ya se hace solo. Sobre todo si no hay negación. Por lo tanto, lo importante es reconocerse. Algunos otros, a lo mejor lo reconocéis un poquito, darle importancia, porque es algo importante de depurar. No tenemos por qué justificar ningún maltrato, pero ojo, esto es verdaderamente cierto y debe serlo, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro con uno mismo. No vale de nada que fuera nos pongamos súper gallitos y pongamos súper límites a los demás y nosotros después nos tratemos como una patraña. O sea, el tratarse bien empieza dentro de uno mismo y entonces ni siquiera hace falta sobreactuar, seguro que no, y actuar mucho fuera tampoco, porque es que hay cosas que directamente ya no se te pegan, ya no las aceptas como para ti. Como me vas a hablar así y tranquilamente, sin conflicto, sin entrar a luchar contra nada, no a resistir nada en realidad, desde la libertad que a uno le da el saber que se acepta ser tratado de ciertas formas y ser tratado de ciertas otras formas no, y no pasa nada. Y pues sí, antagonismo, mi amor. Antagonismo. ¿Qué es un antagonista? Bueno, A ver, ¿de qué estábamos hablando cuando de pronto te dije? No, porque te diste cuenta que cíclicamente... Igual que la flojera. No, te diste cuenta cíclicamente te sitúas en una posición antagonística conmigo, ¿no? Cualquier cosa. Y puede ser, oye, que en una relación de pareja a veces hay una razón, ¿no? Para que haya un antagonismo, es decir, puede haber una diferencia real de criterio sobre algo, puede haber una discusión, eso es normal, ¿eh? Pero no era esto, en realidad. No. Eran momentos en los que, estando de acuerdo, o pudiendo estar de acuerdo, pudiendo encontrar un punto de acuerdo, ¿no? Se prefiere una posición de resistencia, ¿no? De enfrentamiento, de choque, ¿no? Claro, eso primero de todo hablamos, ¿no? De que en realidad el falso yo, ese falso yo que construimos para compensar el hecho de que en teoría estábamos rotos o no éramos correctos y por eso no nos amaron, toda una falacia. Ese falso yo, para sostenerlo vivo, porque es una falacia, para sostenerlo en vida, muchas veces lo que necesita es juzgar cosas, hacer listas de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Porque yo soy el que piensa que esto es bueno, yo soy el que piensa que esto es malo. Y... jolín, ¿de qué estábamos hablando? Listas de quién es bueno y quién es malo. Y contraponerse a algo. Sí. ¿No? Es cuando yo estoy en contra tuyo, que yo no soy tú, soy yo. Entonces es una sensación de yo. De definir también, mi porque amor. Alrededor, claro, De la nada. alrededor de que gira todo esto, un vídeo de Bentinho Massaro, un chaval que fue fundamental en cierto momento de mi proceso para ciertas comprensiones muy complejas a nivel metafísico, ¿no? Cómo funciona la realidad a nivel mecánico. Me está flipando la cabeza cómo estamos... Claro, la verdad si lo pensamos, y a lo mejor no te apetece pensarlo porque a lo mejor le da vértigo a tu cuerpo, ¿no? Pero si lo pensamos, cualquier noción intelectual que se pueda poner en palabras de lo que yo soy, es una falacia, es una paja mental empezando por mi nombre. Son arbitrarias. Las letras son arbitrarios. Los dibujitos que hacemos, que le llamamos letras, son arbitrarios sus sonidos. Es arbitrario todo lo que es conceptual. O sea, todo lo que yo pueda decir que yo soy en palabras es una paja mental, literalmente es una abstracción. Pero ¿por qué existe esa necesidad de poner definición a todo? Porque ¿cuál es la verdad? No podemos soportar nada. Claro. Pero fíjate, un niño es nada en el sentido de que hasta que empieza a elucubrar con palabras en su cerebro, pero no es algo, no es un concepto. Está libre de conceptualización, igual que un gato toda su vida. No he conocido un gato que en cierto momento me haya mirado y me haya dicho, tío, he estado pensando sobre mí. Y no te vas a creer a las conclusiones a las que he llegado. No le hace falta, no le interesa, no lo necesita para vivir una vida plena. De hecho, es esa razón por la cual un gato vive una vida plena y un humano raramente. Porque un humano se está conceptualizando a sí mismo todo el rato y está creyendo que la conceptualización es la realidad. Entonces la realidad es que eres nada. No eres nada. En términos conceptuales que tu mente pueda comprender, eres nada. Entonces, para no sentir el vértigo que a tu mente le genera la verdad de que eres nada, para no sentir ese vértigo, tu mente está hiperactiva todo el rato generando historias, construyendo cosas, destruyendo cosas, juzgando cosas, diferenciándose de cosas, pareciéndose a cosas. Un ejercicio constante, maníaco, en realidad, de nuestra mente, por luchar, por tener una sensación de identidad. Porque si no tengo una sensación de identidad en mi cabeza que pueda poner en palabras, ¡no soy nada! La nada. Me lleva la nada. Oye, a lo mejor un gato
puede estar Falcon. totalmente relajado en la nada que está siendo, sin saberlo siquiera, Claro. pero viviéndolo plenamente. Entonces, en el fondo de todo esto está esta fijación por sostener, por crear, destruir, proteger de que se destruyan, destruir los de otros, castillos de arena que montamos en nuestra cabeza para no relajarnos, sentir el temblor, el miedo, el vacío, la soledad, sentir todo eso que me separa de aceptar que en efecto soy nada y que todo lo que construyo aquí son pajas mentales. Está bien como experiencia, está bien para vivir cosas, está bien para experimentar que es a lo que hemos venido. Pero toda la neurosis que sufro es por todo lo que construyo en mi cabeza, que en realidad es una batalla de conceptos. Nada tiene que ver. Lo que soy, es lo que he sido, es lo que seré. Nada tiene que ver con lo que yo edifique aquí o destruya aquí, en mi cabeza. Y eso sí, si yo estoy centrado en este mundo conceptual de mi cabeza, abstracto, intentando ser esa identidad que tiene que compensar una carencia que jamás tuve, pero que yo asumí que tuve, porque las personas que me cuidaron tenían carencias, pero yo no las vi como carencias, sino que les vi como visores reales de mi realidad natural, y entonces mi realidad natural estaba rota, y entonces yo tenía que compensarlo, y al tener que compensarlo tenía que fingir que era una persona que no era, y al tener que fingir una persona que no era, entonces tenía que asumir que los que me trataban de cierta forma que yo no quiero que me traten y hacer ciertas cosas que no quiero hacer, y... Lo expreso así porque esa es la locura exacta en la que vivimos en distinto grado la mayoría de los seres humanos. En la cabeza está así. Y la verdad es que todo eso son pajas mentales, es todo mentira, me da igual lo bien argumentado que sea, me da igual los libros que puedas escribir, que los puedes escribir y a lo mejor hasta serán de servicio para muchas personas, pero me da igual, porque todo eso al final no es verdad, lo que es verdad es que eres ahora mismo existencia existiendo. Todas las conceptualizaciones que hagas de eso y te creas como verdades, porque no hay ningún mal en tener conceptos y jugar con ellos, pero todas las que te creas como verdades, pasarás a restringir tu realidad y tu vivencia a esos conceptos y los sufrirás, eventualmente. Eso incluye esa noción del yo, que está hecha de parches, de justificar cosas injustificables y de maltratarnos a nosotros mismos, tal como nos enseñaron a maltratarnos. Exacto. Todo auspiciado y animado fervientemente por todo el sistema que se ha generado desde ese mismo dolor. El trauma que se perpetra una y otra vez. Me he calentado, Sí, mira, estoy sudando, Sí, me he dado cuenta, mi amor, yo estaba aquí presenciando. Es que es el sol en Leo, yo tengo el ascendente en Leo, imagínate, sí. estoy con el... Ya. Ya, me calmo un poco, intento con Sí, el nos café. hemos ido un poco más lejos de lo que estábamos tratando de explicar. Sí, pero bueno, claro, es que el antagonismo salió de eso, en realidad. Claro, pero la El antagonismo salió de la idea. Que nos damos nosotros mismos de que yo... Es que ¿por qué llegamos a la justificación? Y eso era el tema. Hemos llegado a entender... Vamos a seguir justificando a las personas bajo las mismas concepciones que ellos nos han dicho. Ah, yo te hice eso porque en realidad yo no tenía... yo trabajaba mucho. Y además, que si te das cuenta, las justificaciones No, es que te no dan se da tus cuenta. papás... Es que claro, no se da cuenta, es que... bajo las justificaciones del abuelo. Claro, claro. Ay, yo era así, pero es que tu abuelo me crió tan bien. Ay, esos eran tiempos. Yo aguantaba y tú, ¿me entiendes? Se está justificando la justificación del o sea, es una cadena que tira de justificaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo sales de esas justificaciones? No vas a poder salir hasta que tú no seas capaz de ver a las personas con las que has estado conectado toda la vida, empezando por papá, mamá, familia, etcétera, de manera objetiva. Ecuánime, sí. ¿Qué quiere decir? Quizás durante mucho tiempo de tu vida a ti solamente se te ha permitido ver una faceta de alguna persona porque inclusive te han estado repitiendo constantemente que esa persona era lo peor. Entonces tú viste solo una faceta oscura de esta persona. Y viste otra faceta de otra persona completamente luminosa. Y ambas se justificaban a sí mismas. Este es el malo y esta es la buena. Cuando resulta que ninguno era malo ni ninguno era bueno. Y todos eran malos y todos eran buenos. Al final de cuentas todos eran parte de lo mismo. Es decir, todo el mundo tenía sus razones desde su punto de vista. Ajá. Y había el nivel de conciencia que había. ¿Y qué pasa? La única manera de salir de la justificación es ser valiente, porque les cuento, chicos, es algo que uno dice, no creo que sea tan fácil ver objetivamente. No, cuesta. Cuesta sentarte y empezar a hacer memoria y ver las circunstancias que te marcaron a ti, pero de manera objetiva.
ya no contarte cuentos, evitar todo maquillaje, porque empiezas a decir, es que es heavy, porque empiezas a hablar y en cuanto hablas ya sale una justificación. Estoy hablando de no sé quiéncito, pero te tengo que contar que es que sufrió... ¡No! ¡Para! No quiere decir que no sea cierto. Claro que esa persona, si momento, va haciendo daño a los demás, seguro que en algún momento le hicieron daño a ella. Claro, pero en ese momento eso no cambia el efecto que eso haya tenido para ti, claro. Hechos, sí. concretos, hechos. Tú me has dicho siempre, ándate a los hechos y permite ver todo. O sea, esta es su luz y esta es su sombra. Ábrete. Otra forma de decirlo es no hacer relatos interesados. Exacto. Uno sabe cuando está relatando las cosas limpiamente y cuando le está añadiendo o quitando algo con alguna intencionalidad. Uno tiene que ser honesto con uno mismo para detectarlo y decir, no, necesito un relato lo más neutral, lo más ecuánime posible, lo más objetivo posible, porque en el fondo lo que estamos hablando es de ser plenamente consciente de forma objetiva de qué tengo que sanar en mí, de qué es a lo que fui expuesto. No para ir castigando a nadie. No. Y no, tampoco para morirme de rabia ni nada. Para reconocerme a mí. Si rabia se siente y ya está, pero para reconocerme, para saber qué necesito de mí. Qué tengo que prestar más atención. En qué necesito más cuidado, que a lo mejor es en lo que estoy descubriendo que no lo recibí, ¿no? Exactamente. Entonces... Después de la justificación pasamos al por qué el antagonismo y estábamos entrando en la conexión porque es fantástico ver que no solamente puede ser el amor de pareja, sino algún amigo, algunas circunstancias, algún trabajo que te ofrezcan, cualquier cosa que sea que a ti te libere de algún modo, de algún programa instaurado. Lealtad o fidelidad familiar, ¿no? Va a petar. Vas a sentir incomodidad, ¿no? O sea, porque claro, viene el amor de tu vida y te dice, pero eso, Claudia, no está bien que lo hayas sentido, no está bien que lo hayas sentido, ¿no? Que lo hayas permitido, que lo hayas permitido, o que te... O que te trates así, que te digas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, eras muy dura contigo mismo a nivel estético, ¿no? Y es como, no. Muestra respeto y amor por ti misma, ¿no? Y es como, son cosas importantes que yo también he tenido que aprender, porque yo me di cuenta en cierto momento que mi diálogo interno era devastador. Claro, no había una persona aquí fuera a la que tratara... No me hubiese atrevido a tratar tan mal aquí fuera a nadie como yo me trataba a mí en la forma de hablarme. Claro, pero es que además si te das cuenta, si llegas a ver inclusive las cosas que te dices a ti mismo, ni siquiera eran tuyas, era alguien más que te estaba diciendo, ay, eres muy flaca, o eres muy larga, cara de hacha. Sí, o eres gordo, o eres... Sí. Cosas. Nos volvemos nosotros mismos en repetidores de aquello que tenemos en nuestros entornos, ¿no? Y claro, estamos hablando de familia, pero no podemos olvidar ni los colegios, ni los institutos, ni las universidades, ni... dependiendo en qué entornos, ¿no? Había una presión ambiental y una serie de toxicidades instauradas, depende en qué ámbitos, ¿no? ¿Por qué no eres más mala? ¿Por qué no eres más bitch? Porque no eres Tienes más toda mala. la pinta y eres tan sexy, ¿por qué no juegas a ser mal? Pero así, insistentemente, ¿no? Volvete bitch. ¿Por qué no eres bitch? O sea... Sí. Que no está bien ser tan bueno, además. Bueno, y en mi entorno, ¿no? Yo que era un chico que no... O sea, los problemas que tenía los tenía porque no sabía no ser auténtico y eso a menudo te causa problemas. Pero no buscaba problemas per se, ¿no? Más bien intentaba ser, como dicen americanos, agreeable, ¿no? Buscar el acuerdo y el entendimiento con el otro. Yo también siempre. Y a pesar de eso recibía de lo lindo porque había ese rechazo, ¿no? A lo que es auténtico. Es eso, no solamente en la familia, sino que yo ya me he adormecido. Y sentía un tanto. complejo por no ser uno de los matones, además. Claro. Es como, no, es que en realidad yo tendría que ser depredador como estos, ¿no? Porque estos son los que en el fondo al final se perciben como fuertes, ¿no? Entonces era claro, algo no está afinado en esto. Lo del antagonismo sucede, como tú has dicho, y hay algunos casos a mi alrededor ahora, un guiño por aquí si lo estáis viendo, ofertas de trabajo que no lo sabemos, pero a lo mejor son la respuesta a cosas que hemos pedido nosotros mientras estábamos en trabajos terribles, ¿no? Y a lo mejor cuando aparecen es como, uy, no, ¿por qué? Porque probablemente aquello que te hace justicia en términos de calidad también te va a requerir más responsabilidad.
no quiere decir que te tenga que acabar pesando más que un mal trabajo. Quiere decir que tendrás que tomarte más en serio a ti mismo. Y ser responsable. Y eso tendrá una repercusión, que es que te sentirás mejor. Lo cual no es un peso, es una inversión que uno hace, ¿no? No te acuerdas lo que decía el Bashar, pero... Ay, no, pero Dios mío, qué miedo, qué pavor, porque prefiero vivir en la idea del potencial de lo que podría ser, porque si quizás llego y no voy... Prefiero vivir en la posibilidad Sí. de que eso vaya a ser terrible, a ir y comprobar que en efecto es terrible. Cuando en verdad lo que normalmente pasa, y Es que lo no. sabéis los que habéis enfrentado algún miedo, es que normalmente vas y no era terrible. Entonces, Estaba todo- a lo mejor no era el trabajo de tu vida, o a lo mejor no era la relación de tu vida, pero a lo mejor Pero lo tampoco era hiciste, terrible. pero- Lo hiciste y eso ya te hizo sentir bien, ¿no? Además Asumo de mi que vida. Si Asumo lo mi vida. haces, que es lo que siempre, o sea, a pesar de que yo vivía con miedos y complejos y con mis tocs y demás, avanzaba. Yo igual en eso, sí, en eso nos parecemos mucho. Sí, Igual es porque estamos medio locos, ¿no? Sí. Era como, tú tira para adelante. sí, o sea, Sí. prefiero Seize the day. siempre arrepentirme de lo hecho, Igual. pecho, y si hubiera, Lo mismo. quizás, no. Me parece miserable, y no lo digo para atacar a nadie, pero a mí personalmente me parece miserable la posición de ¿y si hubiera hecho? ¿Y si no hubiera...? Por eso a veces yo creo que hasta me he excedido en hacer, deshacer, probar, no probar, por no caer en el oye, ¿y si hubiera hecho eso a lo mejor? Claro. No, prefiero quedarme con ninguna duda, Sí, y ¿no? estrellarte y después que estar, Está, y aprender algo. claro que estar viviendo en un padecimiento de que te va a salir mal. Y si te Conservándote sale para mal, llegar a la tumba intacto, y ¿no? si te sale mal, what? O sea, no te está saliendo mal, estás puede en salirte mal. aprendizaje. Y además, las personas que han logrado tener el trabajo de su vida, en realidad, han estado en prueba y error, prueba y error, Vale, prueba y vale, error. y todos hemos pasado por limpiar váteres en algún momento. Entonces, bueno, tú no, porque eres una princesita. No, sí. Aquí he limpiado todos los potes, todos los culos de esta casa los he Pero... limpiado. el mío no, ¿eh? Todavía. ¡Mi amor! ¡Hostia! Todavía. En fin, esto teníamos que hablar de indefensa sorprendida, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de culos? No lo sé. En fin. Mercurio, hoy es Mercurio. No, pero Mercurio está funny hoy, porque que si internet no sé qué, que si el vecino ahí picando no sé cuántos cuando yo hacía la sesión, ha estado removido todo hoy. No sé, bueno, no sé si habéis notado algo, nos lo dejáis en comentarios. Bueno, El antagonismo, mi amor, es la representación humana a ver, de un alguien momento. que te vuelves antagónico a aquello que represente el peligro De salirse de salirse de un programa. del patrón asumido, de la lealtad familiar, lealtades a familiares. esos patrones, esas formas de comportarse Ajá. nocivas. Quisiera poner un ejemplo para que se entienda más concreto, ¿no? Ya más o menos lo he dicho antes, ¿no? Pero un niño que cuando es pequeño y llora, los padres lo tratan al niño como si llorara para llamar la atención. Sí. Cuando en realidad, un secreto, no sé si lo sabemos, seguro que tú sí, porque eres una maravillosa madre, un niño cuando llora es, en efecto, para llamar la atención. Probablemente si un niño llora y está llamando tu atención con ello, y pretende además llamar tu atención con ello, no es que esté siendo manipulativo, es que un niño tiene necesidades y su forma de expresarla es llorar. Entonces, cuando eras pequeño llorabas porque necesitabas algo, a lo mejor atención, algo que es súper legítimo necesitar como niño de tus padres, ¿no? Y a lo mejor tus padres te decían, no exageres, ya eres un llorica, ay, qué pesado. O simplemente Va. te dejaban llorando. O te dejaban llorando y te ignoraban gracias a las teorías de terroristas como el doctor ese del sueño. Ahora es catalán el hombre ese y se ha hecho famoso en todo el mundo por ser el promotor de que hay que dejar a los niños llorando. What? Ya, no, si no me quieres acordaré. Mi tener madre está diciendo su psicópatas, nombre ahora. En ¿verdad? casa está mi madre diciendo su nombre. Pero bueno, es un señor con el pelo blanco, catalán, que es médico del sueño y que escribió un libro diciendo, básicamente, deja a tus niños llorando, ¿no? No sé si Claro, me están diciendo el nombre por aquí. desconéctalos a tus hijos. Pero bueno, me parece demencial, me parece psicopatológico, me parece que crea Amén, psicópatas, dice Alma. crea a niños que ya nacen, o sea, crecen con una indefensión totalmente aprendida, es decir, da igual, no tengo ninguna forma de llamar la atención respecto a mis necesidades a los demás. El infausto Estivil dice. Estivil, sí, el doctor Estivil, sí, exacto. Todas dicen, hola Sonia, Infaustísimo hola, doctor hola, CC. Estivil. Un hombre que me caía Hola, bien a Chantal. mí, ¿eh? No quiero que penséis que yo ya le tenía cruzado y entonces aprovecho para. No, es un hombre que a mí me caía bien hasta que se le giró la cabeza, se debió poner algún pinchazo malo o lo que sea. Y entonces...
vamos a crear psicópatas. Y le pasó eso. Me consta que en los 70 era un cantante hippie de mucho fumar. Bueno, dejó de fumar en algún momento y se le giró la Ant-Man cosa. Vision dice, y encima se copió de un americano, dice. Ah, vale, que además ni fue siquiera él. O sea que empezó a lamer lo que sea, ¿no? Peer-reviewed magazines y nada. Y a vivir del cuento. En fin, bueno, ya no me meto más con él, aunque merece mucho más que esto. Pero es demencial. Un niño llora porque algo le pasa. O le duele algo, o le molesta algo, o necesita algo. Entonces cualquier humano, adulto, que esté a cargo de ese niño, incluso si no está a cargo de ese niño y está ahí, que no atienda eso de alguna forma, ese es un rasgo psicopatológico, no os asustéis, seguro que a lo mejor os ha pasado a alguno de vosotros, no quiere decir que seáis psicópatas clínicos, quiere decir que todos tenemos rasgos psicopatológicos y que algunos están normalizados en nuestra sociedad, están normalizados en personas que son buenas, en Y esencia, premiados. y algunos están bonificados y premiados, algunos están instigados por personas súper famosas que salen en las televisiones, por lo menos la catalana, todo el rato, dando por el saco con esa mierda, y hay que ir con cuidado con ello. No debemos justificar conductas psicopatológicas, conductas, es decir, que estén desconectadas de la empatía, de la compasión con los demás, ni para nosotros mismos, ni con los demás. Y cualquiera que lo haga, lo sepa o no lo sepa, está haciendo lo que está haciendo. Que es promulgar una sociedad que sea más, como ya la estamos sufriendo, más narcisista, más maquiavélica, más depredadora. ¿Y el otro era? Sí. Más parásita. Oh, cierto. Los más sádica, sí, en definitiva. Sádica, los cuatro son los 5 rasgos, los 4 que si se dan el quinto, que es el sadismo, que conforman la psicopatología, ¿no? O la sociopatía. Entonces, ese es el plano que tenemos. Es una sociedad que está siendo alimentada desde hace años con un montón de memes, de lógicas, que son psicopatológicas, que promueven conductas depredadoras, parásitas, depredadoras, maquiavélicas, y voy a repetir alguno más, si quieres. Se me da fatal esto, es un reto para mí, ¿eh? El ego de Roger no sabe enumerar cosas sin olvidarse una. Sadismo, ya has dicho, pero es el último. Parasitismo, depredación, maquiavelismo. Parásito, depredador, parásito, maquiavélico, y el cuarto es... Sadismo. Sadismo. Sí. Pero había un quinto, ¿eh? Pero bueno, da igual, no se entiende, ¿no? El fondo de la idea que tenemos una sociedad que promueve esas conductas, porque básicamente las personas que más interesadas están en llegar en lugares de poder, en lugares de manipulación masiva, son aquellas que quieren manipular a los demás, aquellas con rasgos más narcisistas y psicopatológicos, son aquellos más interesados en llegar a los puestos que pueden afectar a más millones de personas. Las estructuras han alimentado eso, lo han promovido y lo han conseguido en muchos casos. Ant-Man Vision dice, lo peor es que mucha gente normaliza estas cosas porque las dijo un experto. No lo tenemos que pedir. Esa lucha me parece más importante que cualquiera de las luchas que plantea la disidencia. La lucha más importante es la de proteger rabiosamente la sensibilidad humana y recuperar la parte de sensibilidad humana que en la mayoría de los casos ha quedado negada, escondida, hundida del dolor que hay ahí todavía. Y ese dolor habrá que sentirlo para recuperar esa parte de sensibilidad humana, para reformular la sensibilidad real que creemos que tienen los seres humanos. Es mucho más profunda la sensibilidad que tenemos de lo que hemos reconocido por los infiernos en los que hemos vivido. Y el mundo que en realidad todos, de forma concreta aquí en la cabeza, más visible, o de forma abstracta en el corazón llevamos, que sabemos que es posible aquí en esta tierra, es solo posible desde humanos que han integrado, recuperado esa franja de sensibilidad que cuando éramos niños estaba ahí y que muy rápidamente, en casi la mayoría de los casos, fue segada, llenada de dolor y por lo tanto... tapada. Sí, como con 2 barrotes así de madera me ha venido, ¿no? No se puede entrar aquí. Tenemos que sacar esos barrotes de madera, tenemos que entrar ahí, sacar todo. Claro, porque existe la brea negra que hay ahí. Inclusive que hemos podido morir, hemos llegado al grado de poder fallecer del dolor y de la pena y de la enfermedad y todo lo que te conlleva. Todos estamos en esto, todos ya hace tiempo habíamos hablado de esto y el hecho de que tenemos que reconocer que como humanidad todos estamos enfermos y estamos en sanación, pero todos tenemos esto. Es lo que decía Jordan Peterson también, y él confirmaba lo mismo. Todos tenemos un grado de psicopatía y no lo sabemos porque está asumido, bonificado y el sistema entero retroalimenta
estas maneras y estas conductas psicopatológicas por las que nos regimos y cómo se mueven. Y que cuando todos. alguien que nuestro cerebro considera una posición de autoridad se comporta de cierta forma, esa persona, nuestro cerebro lo interpreta como un modelo, como un arquetipo, y entonces nuestro cerebro imita esas conductas, las ve validadas. Es lo que ha pasado en la pandemia. ¿Qué pasaba? Venía una de esas autoridades y decía que han implantado el victimismo, el decirte, que nos decían? Qué poco empáticos son aquellos que no permiten ¿Cómo le llamaba su yo? Espacio privado, digamos, ¿no? Qué poco empáticos, todos éramos poco empáticos, cuando en realidad, oye... Dictadura solidaria, le llamaba Exacto. yo. Totalitarismo solidario. Sí, es la coacción, eso es lo que hablaba el Jordan Peterson, es crucial. Hemos llegado es la al coacción, punto máximo de su psicopatología impuesta en vivo y directo, porque tú los veías a tus vecinos decirte, cállate, no hables, censurar, lo siento. No. Estabas acabando tú. Es la coacción, la manipulación que hace el psicópata sobre el ser compasivo usando su compasión. Es lo peor. Ese es un psicópata psycho nivel Dios. O sea, como tú eres compasivo y yo no, yo puedo hacerte sentir mal a ti por cosas que a mí no me pueden importar más, o sea, no me puede importar menos. A mí no me puede importar menos que haya un virus, no lo haya, que se infecte este o se infecte el otro. ¡Ah, igual, absolutamente! Pero, como tú eres compasivo, a ti no te da igual. Y yo, como psicópata, me aprovecho de que a ti no te da igual para hacerte sentir mal y hacer que hagas lo que yo quiero. Eso es lo que le ha pasado a la mayor parte de la población, que en efecto es compasiva. La mayor parte de la población es buena. Tiene compasión en el corazón. Y han sido manipulados a través de esa compasión que tienen. Claro. Han sido manipulados por psicópatas a través de esa compasión que tienen. Psicópatas en el poder, pero también el psicópata que era su vecino. Wow. Me viene, ¿sabes qué? Una película, no sé si la han visto, yo creo que todos, es The Green Mile. Hay una escena del negro. No, he visto. Bueno, es un asesinato de 2 niñas y él se pone a llorar y empieza a llorar y llorar y todos le dicen, ¿por qué es tanto el dolor? Y él dice, porque son 2 niñas maravillosas, hermosas, que ha venido un asesino y ha sido lo más cruel que he podido experimentar. Me quiero ir, decía él, porque él tenía la capacidad de tocar a las personas y canalizar lo que habían vivido. Y él no podía concebir, él quería morirse, quería que lo maten. Decía, porque este hombre ha usado a las 2 hermanitas, el amor que una le tenía a la otra, ha usado a una, le ha dicho, tu hermanita te está esperando afuera, y a la otra le ha dicho, tu hermanita está afuera, y si no sales, o sea, ha usado el amor que se tenían las 2. Bueno, en todas las películas de psicópatas, realmente, ese es el punto, ¿no? Porque es la violación máxima de la pureza, de la bondad y de la inocencia. Y eso es lo que define el rasgo psicopatológico, es carelessness, es decir, no me puede importar menos, no me puede importar menos, y es genuino, no es una pose, en el caso de los psicópatas. Entonces, todos tenemos una parte que nos debería importar, de sensibilidad nuestra, de sensibilidad de los demás, que no nos importa. Y eso tiene que cambiar. O sea, debemos dejar de ser cínicos, porque el cinismo justifica y hace que parezcan, no es para tanto, cosas que son dañinas en realidad. Y como todos vivimos en una piscina de cinismo constante... Y no lo decimos, no lo hablamos, está. Y además es que no nos daría tiempo de decir y denunciar. Algunos lo intentamos y lo hemos intentado, ¿no? Todo lo cínico que sucede. Entonces, como vivimos en esa piscina de cinismo, es desde dentro que uno tiene que encender una luz, mantenerla encendida, para exigirse a sí mismo cierta rectitud, cierta limpieza, ¿no? Interna, cierta higiene interna. El no caer en ese cinismo, porque el primero que lo sufre es uno mismo, porque lo primero que vas a hacer con ese cinismo es decirte a ti que no es para tanto cuando a ti te duele. Y lo segundo que harás es decirle a alguien que no es para tanto cuando le duele. Y eso no creo que aporte nada nuevo al planeta. Ya está saturado el planeta de eso. Hay demanda para algo más. Que es que dejemos de avergonzarnos, de sentirnos ridículos, de tenerle pánico a la vulnerabilidad. Que dejemos de sentir que es ridículo dudar de uno mismo, tener miedo a veces. Que dejemos de avergonzarnos, de sentir rabia a veces, de querer arrancarle la cabeza a alguien. No digo que haya que hacerlo,
pero de sentirlo, no pasa nada. Pasa a todos. Que dejemos de ridiculizar lo que en realidad significa de verdad, más allá de todas las manipulaciones que han sucedido, ser humano. Podemos descubrir lo que es ser humano dejando de conceptualizarlo, tratando de forzarnos a ser lo que a nosotros nos hayan transmitido residualmente que es ser humano. No, conocer la experiencia de ser humano de dentro para afuera. Descubrir qué es ser humano usándote a ti como ejemplar. Dejar de vivir atascado de teorías, construyendo cosas aquí y destruyendo cosas aquí, y exponerse en contacto íntimo con la realidad, con lo que está pasando hoy en tu vida. Y también, si puede ser, con aquello que estás intentando no enfrentar. Y también, aparte de todo eso, hay que recalcar siempre el recogerte a ti mismo. Siempre. Tenerte paciencia. Entender que eres más sensible de lo que tú crees. Sí. Que a veces tú sientes cosas y encima te culpabilizas porque dices, qué exagerada soy, no es para tanto, si es que siempre estoy igual. Te estás maltratando doblemente, entonces te estás haciendo gaslighting. Es decir, ok, soy sensible, soy un ser humano sensible, me estoy abriendo a sentir y es normal que sienta rechazo a ciertas cosas, es normal que sienta cierta rabia, culpa, enojo, resistencia, dolor, o inclusive... El que había almacenado, por lo menos. Inclusive amor, también. Porque hay situaciones concretas en las que tú y yo... Sí. Tú eres... no. Ay, mi vida. Es el hombre más romántico que puede existir de película. Una vergüenza, es que tengo una imagen así de tipo duro que va. Que yo a veces digo, ay, qué lindo, no sé qué. Y yo estoy demostrando el agradecimiento y me freno porque, ay, no seas tan cursi, ¿me entienden? O sea... ¡Sé cursi! Quiero unicornios rosas volando. Sé cursi y no reír sus. Y no reír sus. Sé cursi y no reír sus. Sí, anímate a sentir amor. Sí, y si alguien te ridiculiza por ello, si alguien te ridiculiza por ello, te doy una fórmula secreta que nunca falla. Y te vas. Y te vas. Sí. Que no me ha fallado nunca. Que les den. Eso. Y habrá alguien que verá tu cursilería, tu vulnerabilidad, tu amor, y dirá, ¡qué cosa más lindo! Literalmente. Sí. Sí, todos los días. Every day. Every single day. Y a ti, Mi amor, creo que ya es hora de cerrar. ¿Ya está? Sí. Bueno, va. ¡Corten! Oye, a ver qué cortas, ¿eh? No, mi amor. No, es indispensable. Hombre, para mí sí, seguro. Para mí también, mi amor. Depende de mi sanidad mental, mi amor. La tuya también. Va, creo que vamos a seguir esa conversación. Guapos, guapas, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabéis que subiré este directo, el número 32, en nuestra playlist de directos del canal Asistencia Evolutiva en YouTube. Y mañana recordad que a las 5 de la tarde, en Chile eso, a las 11 de la noche en Francia, iba a decir, pero de hecho sí, creo, en Francia y en España también, haremos una tirada de tarot con este señor conservador que está conservando aquí sus monedas. Dice yo ya dejo ya de... Pues, sí, dice muchas cosas este hombre. En fin, bueno. Es que no se puede, con una piscis al lado es imposible. Bendiciones. Hasta mañana a las 5 nos vemos. A las 11 de la noche en España. Lectura de tarot, mi amor, es Escupidú. Escupido, sí. De momento no llueve bajo techo. El harp no ha llegado a eso.